Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, ASAGIO. Reciban la más cordial bienvenida a este espacio creado por ASAGIO, el podcast Hablando con el Especialista. Este es nuestro sexto episodio. La doctora Sandra Milena Cárdenas Díaz, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia, nos ha preparado la revisión del artículo Uso de anticonceptivos orales combinados y riesgo de tromboembolismo venoso en mujeres jóvenes, un análisis anidado de casos y controles usando datos de reclamaciones en Alemania, publicado en la revista British Journal of Obstetrics and Gynecology en el volumen 129, número 13, de diciembre de 2022. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora Cárdenas? Me encuentro muy bien, doctor Murillo. Espero que todas las personas que hoy nos escuchan también se encuentren muy bien y agradezco a ASAGIO por esta invitación. Muy bien, Sandra. ¿Quién es el autor principal del estudio y a qué universidad pertenece? La autora principal es la doctora Tania Schenk. Ella es farmacoepidemióloga, jefe de la Unidad de Seguridad de Medicamentos del Instituto Leibniz de Investigación de Prevención y Epidemiología BIPS. La mayor parte de los trabajos de la investigación de la doctora Schenk tienen su origen en la base de datos de investigación farmacoepidemiológica alemana GEPAR. Muy interesante, Sandra Milena. ¿Qué se sabe del tema y cuál era la pregunta e hipótesis de investigación? Doctor Murillo, pues se sabe que los anticonceptivos orales combinados, que son ampliamente utilizados por mujeres en edad fértil, están asociados con un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Varios estudios demostraron que el tipo de progestágeno es uno de los factores clave que determinan el riesgo del mismo. Después de una revisión crítica de la evidencia disponible, en 2014, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia PRAC de la Agencia Europea de Medicamentos EMA concluyó que el levonorgestrel, la noretisterona y el norgestimato tienen el riesgo más bajo, con entre 5 y 7 eventos de tromboembolismo venoso por año en 10.000 mujeres. El riesgo de etonogestrel y norelgestromina fue mayor, con entre 6 y 12 eventos, y el riesgo más alto se observó para drospirenona, gestodeno y desogestrel, con entre 9 y 12 eventos de TEP por año en 10.000 mujeres. Los anticonceptivos orales combinados que contenían acetato de ciproterona, desogestrel, dienogest, drospirenona o gestodeno se asociaron con un aumento del riesgo de tromboembolismo venoso de 1.5 a 2 veces en comparación con los que contenían levonorgestrel. Sin embargo, para el dienogest, los resultados se basaron en solo 2 estudios, de los cuales solo uno calificó como de buena calidad, y para los progestágenos clormadinona y nomegestrol, hasta el momento del inicio del estudio no se había publicado ningún estudio realizando comparaciones de este tipo. Con el fin entonces de arrojar más luz sobre este tema, es decir, anticonceptivos orales y tromboembolismo venoso, los autores compararon el riesgo de tromboembolismo venoso y sus entidades, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, para los diferentes tipos de anticonceptivos en mujeres jóvenes, según los datos de reclamos alemanes que usan anticonceptivos orales que contienen levonorgestrel con etinilestradiol en dosis bajas, menor de 50 microgramos como referencia. De particular interés fueron los anticonceptivos orales combinados con un riesgo aún no claro de tromboembolismo venoso, es decir, aquellos que contenían clormadinona y nomegestrol. Muy bien, doctora Cárdenas. ¿Y cómo se realizó este estudio? Este es un estudio de casos y controles anidado en una cohorte de nuevos usuarios de anticonceptivos orales combinados. El periodo de estudio comenzó el 1 de enero de 2005 y finalizó el 31 de diciembre de 2017. La cohorte de estudio incluyó a todas las niñas y mujeres jóvenes entre 10 y 19 años con al menos un anticonceptivo oral combinado administrado durante el periodo de estudio después de un año sin dispensación, es decir, usuarias nuevas. La información sobre los anticonceptivos orales combinados en GEPAR se limita a las niñas y mujeres jóvenes, ya que durante este periodo de estudio, 2005 a 2017, los anticonceptivos orales combinados eran dispensados en Alemania solo hasta los 20 años. Se aplicaron los siguientes criterios de exclusión: menos de un año de seguro continuo antes de la primera dispensación del anticonceptivo oral combinado, un diagnóstico previo de TBP o embolismo pulmonar en cualquier momento antes del ingreso a la cohorte, un diagnóstico de cáncer en los 3 años anteriores al ingreso a la cohorte, embarazo en los 3 meses antes al ingreso a la cohorte. El ingreso a la cohorte se definió como la fecha de dispensación de un anticonceptivo oral combinado
cuando se cumplieron todos los criterios de inclusión y exclusión. La salida de la cohorte se definió en la fecha que se cumpliera alguna de las siguientes: aparición de TEP, sea TBP o embolismo pulmonar, inicio de embarazo, diagnóstico de cáncer, fin del año en que el miembro de la cohorte cumplió 19 años, finalización del seguro, final del periodo de estudio. El tromboembolismo venoso se definió como un diagnóstico de embolismo pulmonar o TBP, según el diagnóstico CIE-10. Para el TEP, solo se incluyeron los diagnósticos de alta hospitalaria y se fijó la fecha de evento del TEP, o sea, la fecha índice, a la fecha de ingreso a la respectiva hospitalización. Para la TBP, se incluyeron los diagnósticos de pacientes también ambulatorios si se acompañaban de la dispensación de un anticoagulante dentro del trimestre, de este mismo trimestre, porque la TBP también podría tratarse solo en el ámbito ambulatorio. Para cada caso se emparejaron 10 controles por proveedor de seguro de salud obligatorio y edad en la fecha índice, más o menos un año. La edad, los factores de riesgo de TEP, otras comorbilidades, otras posibles indicaciones fuera de etiqueta, los factores del estilo de vida, la comedicación, se evaluaron al inicio como posibles factores de confusión o modificadores del efecto. En el análisis principal se calcularon los OR ajustados por factores de confusión de TEP, tanto para TBP y embolismo pulmonar, asociados con el uso actual de progestágeno respectivo, y levonorgestrel con etilinestradiol a bajas dosis. Los análisis se estratificaron adicionalmente por edad, menor de 17 años frente a mayor de 17 años, nivel educativo, diagnóstico de obesidad, diagnóstico de comorbilidad crónica, infección aguda, inmovilización en la fecha índice y contenido de etilinestradiol, menor, mayor e igual a 30 microgramos. Muy bien, doctora Cárdenas. Bueno, como el título ya lo menciona, son mujeres jóvenes, menores de 19 años. ¿Cuáles fueron los resultados principales del estudio? Bueno, entonces, teníamos o se encontró en el estudio con 677.331 niñas y mujeres jóvenes que finalmente fueron incluidas en la cohorte de usuarios nuevos de anticonceptivos. Entre ellos, 1.166 casos de tromboembolismo venoso, 969 de TBP y 213 de embolismo pulmonar. Entre ellas, 16 niñas y mujeres jóvenes tuvieron tanto TBP como embolismo pulmonar el mismo día. La mediana edad de los casos fue de 18 años. Todos los casos fueron emparejados con 10 controles para un total de 11.660 controles. En comparación con los anticonceptivos orales combinados con el etinilestradiol a dosis bajas, más levonorgestrel, el riesgo de TEP se duplicó con los anticonceptivos orales combinados que contenían clormadinona, ciproterona, desogestrel, dienogés, hidrospirenona, y se multiplicó por 5 con gestodeno. Para norgestimato y nomegestrol, las estimaciones puntuales sugirieron un aumento del riesgo del doble y del 40% respectivamente, pero para estos dos últimos los intervalos de confianza cruzaron la unidad, aunque el tamaño de la muestra para el nomegestrol fue limitado. Para la clormadinona se encontró un riesgo de tromboembolismo venoso en el mismo rango que para desogestrel y hidrospirenona. Muy interesantes resultados. ¿Cuáles son las conclusiones de los autores? Bueno, entonces los autores concluyen que el estudio confirma que el levonorgestrel con etilinestradiol bajo, o sea menor de 50 microgramos, es el anticonceptivo oral combinado con el riesgo más bajo de tromboembolismo venoso, y sugiere que al comparar este con los anticonceptivos orales combinados con clormadinona, el riesgo de tromboembolismo venoso es de 2 veces para esta última y por lo tanto se encuentra en el mismo rango que para el desogestrel y la drospirenona. Muy bien, Sandra Milena. ¿Y qué debilidades les encuentras a este estudio? Bueno, pues solo se pudo incluir a niñas y mujeres jóvenes hasta los 19 años. Recordemos pues por el que solo se dispensaban los anticonceptivos pues hasta esa edad en Alemania en ese momento. Por lo tanto, existe incertidumbre si los resultados pueden extrapolarse a mujeres de 20 años o más. Sin embargo, en los análisis estratificados por edad del estudio, menor o igual a 17 años frente a mayor a 17 años, los riesgos relativos fueron comparables, lo que sugiere que, al menos en estas mujeres jóvenes, la edad no es un modificador del efecto. No todos los posibles factores de confusión pudieron evaluarse con la información en la base de datos. Por ejemplo, el índice de masa corporal y los antecedentes familiares de tromboembolismo venoso no estaban disponibles.
El sistema, sin embargo, sí permitió la codificación de la obesidad. Otro punto a tener en cuenta es que el análisis se basa en los datos de dispensación, por lo que no se da información sobre cuándo las mujeres realmente comenzaron a usar los respectivos medicamentos, lo que puede depender del ciclo menstrual o si se acordó este ciclo de 28 días. Muy bien, excelente. Usted, doctora Cárdenas, ¿qué opina sobre los cambios que puede traer estos resultados en nuestra práctica clínica? Opino que con este estudio se reafirma la mayor seguridad de la combinación de levonorgestrel más etinilestradiol en dosis bajas en comparación con la combinación con otros progestágenos, con una diferencia muy clara incluso en mujeres muy jóvenes, como es el caso de este estudio. En la práctica clínica en muchas ocasiones tenemos presente esto al tratarse de mujeres de mayor edad o con comorbilidades preexistentes que nos llevan a evaluar con más cautela el tipo de combinación o en general el tipo anticonceptivo a recomendar. Sin embargo, es una acción que se debe realizar también en el caso de niñas o de mujeres jóvenes. Además, existe un sinnúmero de anticonceptivos que brindan la oportunidad de controlar o incluso tratar otras condiciones de salud de las mujeres. Se ha buscado a través del tiempo un anticonceptivo con efecto antiandrogénico importante y aunque hay disponibles en estos momentos, aún falta uno que sea por lo menos comparable a etinilestradiol más levonorgestrel en cuanto a la seguridad en relación con el tromboembolismo venoso. Muy bien, Sandra. Nos sobra recordar que en cualquier circunstancia el riesgo de eventos tromboembólicos venosos es mucho mayor con el embarazo que con cualquier otra circunstancia, aún estas combinaciones. Muchas gracias, Sandra, por compartirnos esta revisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que les guste esta revisión y que sea útil en su práctica clínica. Asagio agradece su interés en el contenido. Los esperamos cada cuarto jueves de mes con un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con el Especialista, donde estaremos revisando las publicaciones originales en las revistas de alto impacto más recientes de la especialidad. Hasta pronto.